Bienvenidos a la emisión número 37, tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas en la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana, y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Soy Rafael Maldonado y esperamos que este puente, esta puerta de acceso sea de su agrado y utilidad. Querido amigo y hermano masón Luis Landini Quintal, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches. Transmitiendo como acostumbro desde algún lugar recóndito de la Ciudad de México. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a charlas entretenidas. Gracias, Luis. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Estamos esperando que nuestro querido hermano y amigo Aurelio se incorpore a nuestra charla, pero parece que ha tenido un poquito de dificultades en la transportación. Ya sabes lo que ocurre en esta enorme ciudad y con los problemas de tráfico. Esperamos que en el transcurso de nuestra charla logre llegar a un lugar de transmisión y se conecte con nosotros. Luis y queridos amigos internautas, en las charlas anteriores, en varias de nuestras charlas anteriores, hemos abordado, mejor dicho, el tema del movimiento social, político y económico de principios del siglo XIX, que después de 11 años y días desembocó en la desaparición de la colonia española y la creación de la República Mexicana. Esto ocurrió en 1821. Y muy frecuentemente encontramos referencias bibliográficas, libros reputados como famosos, que son muy difundidos asegurando que los principales promotores de aquel movimiento fueron masones y que de hecho todo el movimiento preparatorio, todas las ideas, todas las conspiraciones previas al movimiento iniciado por Hidalgo se produjeron al interior de logias masónicas. Sin embargo, también hemos tenido la oportunidad de escuchar voces prestigiadas dentro de la institución masónica, rebatiendo la posibilidad de que personajes como Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Josefa Ortiz, José María Morelos, todos estos que fueron los que se conocen como los conspiradores de Querétaro y que fueron los realmente promotores de todo el movimiento que después creció y creció hasta lograr la independencia o la creación de este hermoso país que es México. Entonces, ellos aseguran que estos personajes es imposible que han sido iniciados como masones en años previos al 2010. Inclusive nos dan fechas de decir que las organizaciones masónicas, las logias masónicas, inician trabajos formalmente en la Nueva España hasta 1812 o algo por el estilo. Desde luego que hay autores, están identificados los autores que combaten este tipo de ideas y demás. En fin, el hecho es que hay pues, una verdadera confrontación de ideas. Sí fueron masones, no fueron masones los promotores de la guerra de independencia, y la masonería realmente ha tomado parte en este tipo de movimientos preparatorios, organizadores, o como le podríamos llamar, conspirativos, para cambiar el estatus, un estatus, digamos, de monarquía, de reinados, de principados, y convertirlos en nuevas ideas, en nuevos sistemas de organización, como por ejemplo me viene a la memoria de momento la Revolución Francesa, Luis. La Revolución Francesa pues era, es decir, el territorio ocupado por Francia pues era una monarquía de siglos, y de pronto surgen ideas nuevas, también muchos personajes ya muy famosos y muy conocidos, que hacen como ideólogos de un nuevo movimiento que desemboca en la Revolución y la toma de la Bastilla, y finalmente cuesta la cabeza del rey de Francia y de su mujer. Entonces, pues cambia por completo el estatus de monarquía a república, y de ahí como que se genera toda una idea novedosa, como que se va contagiando la idea de terminar con las monarquías, y avanza mucho en ese sentido. Aunque bueno, ya está, ahorita siglo XXI y seguimos con monarquías como la de la señora que falleció hace unas cuantas semanas y que le dejó a su hijo de 70 y tantos años el trono, ¿no? Entonces, hemos
ese tipo de cosas subsisten, pero de hecho como que la semilla en contra de las monarquías pues surgió en aquella época. Y esta es la discusión que hoy tenemos. Precisamente la idea de invitar a Aurelio era porque platicar con él ha profundizado algo en estas investigaciones. Luisito, tú y yo no somos historiadores profesionales, pero nos gusta mucho andar escarbando en libros. Tú personalmente, tu opinión personalísima, ¿crees que Hidalgo y Allende y Morelos y ellos sí fueron iniciados en una logia o piensas que no? Ay, este es un tema muy álgido. En lo personal sí creo que hayan sido iniciados. De alguna manera los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad que, como bien mencionaste, que vienen de la Revolución Francesa, pues de alguna manera se han esparcido en la Nueva España. Este conocimiento llegó. Y como también platicamos en alguna charla anterior con esta figura del señor Miranda, que venía con su plan desde, como lo marca ciertos textos, que según él viene desde Inglaterra con la idea de poder liberar a todas las colonias españolas para poder hacer comercio con ellos y apoyar a Inglaterra, ¿no? Ya no sabe a eso, esa conspiración, pero que se haya podido identificar o al menos entrevistar con estas personas claves del movimiento independentista mexicano, pues es un poco difícil de tener una evidencia como tal. Pero como esto es tenido últimamente, que no haya evidencia no es una prueba de que no existiera o que no haya pasado. Entonces, sí hay este sentimiento masónico, este pensamiento en estas personas que, pues de alguna forma, pues al reunirse en sus tertulias, en sus sesiones de chocolate o más bien algo más agresivo, poderlo decir, sí estaban conspirando, realmente que reunirse, pensar, el hecho de discutir, argumentar, plantear nuevas ideas, nuevas formas de gobierno para mejorar. Claro, pues a los que están en el poder no les va a gustar mucho si se enteraran en el momento que está pasando, ¿no? De igual forma, si a un grupo, el que fuera, estuviera pensando que la república no es la mejor forma de gobierno para México y decide, no sé, creemos que la monarquía otra vez va de nuevo, la tercera es la vencida, pues a lo mejor si es una conspiración como tal y tendrán sus ideas. Yo sí creo que hayan sido iniciados, efectivamente. Me cuesta trabajo creer que haya muchas coincidencias en tiempo con personajes clave de que sí se entrevistó, sí se vieron o no se vieron, pero sí están estas ideas. Como hemos planteado en los libros de texto o los libros de que hablaban de estas ideas revolucionarias, pues tardaban meses en llegar de Europa a la Nueva España, y eso sí llegaban, ¿no? Ya Sí. me gustaría que tener el Amazon de la Nueva España que asegurara que su pedido va a llegar en 3 meses exactos, ¿no? No había manera de asegurar eso, y pues sí, estas ideas ahí venían. Y siendo Hidalgo una persona letrada, estudiada, porque entendamos que no son un sacerdote en ese momento, no era una persona inculta, ¿no? Estudiaba latín, varios idiomas, y era su forma de vivir, porque era una decisión para poder sobrevivir en la Nueva España en ese momento, con un nivel, digamos que bueno, un nivel de vida tranquilo, sin preocupaciones. O eras sacerdote, o eras médico, o eras militar. Creo que al cura Hidalgo no le gustaba la medicina. La milicia, pues al final terminó también siendo lo suyo, pero pues, se inclinó primero por la religión. Que finalmente la vida religiosa, el ordenamiento o la regla de los conventos y de la regla religiosa, pues tiene mucho de militar, mi querido Luis. Inclusive hay una congregación de sacerdotes que se llaman jesuitas. En fin, es una historia diferente a lo que estamos platicando, pero los jesuitas hasta pues tienen títulos de militares. Se llaman las milicias de Cristo y las categorías que tienen entre ellos pues son de tipo militar. Mira, afortunadamente está llegando con nosotros nuestro querido hermano y amigo Aurelio
Aurelio, qué gusto que por fin logramos tenerte aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo con mucho afecto. Estábamos preocupados porque a lo mejor pensábamos que el tráfico estaba detenido o algún inconveniente, pero qué bueno que ya estás aquí con nosotros. No estamos escuchando. Gracias, maestro. Una disculpa. No te preocupes. Estamos ya presentes y esto es muy bueno. Te presento a mi querido hermano y amigo Luis Landini. Luis Landini tiene una muy amplia experiencia, por ejemplo, en lo que es dirección de grupos, organización, entrenamiento de ejecutivos. Es algo así, ¿verdad, Luis, tu experiencia? Experiencia en lenguaje corporal y hablar en público, public speaking, lo que se dice en inglés. Hay que utilizar el término de moda para que se conozca, pero sí es entrenamiento en lenguaje, en el uso del lenguaje corporal y public speaking. Ah, qué bonito. Y mi querido hermano Aurelio, él es diseñador gráfico, si no estoy equivocado, Aurelio, pero con una gran inquietud, un gran interés en el asunto histórico. Pues sí, bueno. Le gusta mucho penetrar en los secretos de la historia. Perdón, Aurelio, ¿me decías? Sí, bueno, esa fue una carrera que estudié. La verdad es de que llevo varios años en el servicio público y me especializo más como consultor en la materia de protección civil y gestión integral de riesgo. Actualmente también tenemos ahí una escuela de formación de técnicos en atención hospitalaria. Soy paramédico también y de enfermería auxiliar. Estamos aquí a la orden. Soy un entusiasta y un divulgador de la historia. Qué bonito, Aurelio. He estado escribiendo algo ahí, investigando algunos temas interesantes que algo podremos aportar. Por cierto, y a propósito de esta profesión tan digna y tan bonita que tú ejerces, están llevándose a cabo actualmente un congreso de gestión de riesgos o algo que no conozco el nombre exactamente, pero nuestra querida amiga y hermana también Marisol nos hizo favor de informar eso, que están asistiendo a un congreso. Creo que es un congreso anual que se está llevando a cabo en la Ciudad de México en estos días y es justamente acerca de la, llamaría yo, profesionalización de lo que es la protección civil. ¿Estoy en lo correcto? Algo pasa con el audio de Aurelio que no nos escucha o no lo escuchamos. Bueno, fíjate, nuestros amigos internautas, ojalá que pronto se recupere. Por eso le habíamos pedido que... Al contrario, maestro, yo casi no lo escucho, pero... No sé si ustedes me escuchen. Sí, te escuchamos. Cuando hablas te escuchamos sobre bien. El Congreso, sí lo escuché. ¿Se refiere al Congreso de la Ciudad de México? Sí, sabía yo que están ahorita en el 4º Congreso, ¿no? Yo creo que tiene algún problema de señal ahí, Aurelio, porque se congela su imagen y de pronto no escuchamos su voz y él de repente tampoco nos escucha. Pues mientras se recupera el equipo de Aurelio, Luis, estábamos platicando esto. Decíamos que quizá no haya evidencias, como bien decías tú, no hay evidencias de que hubiera estado instalada una logia y de que en esa logia en tal fecha y a tal hora hubieran sido celebradas la ceremonia de iniciación de fulano de tal y megano de tal, y entre ellos Miguel Hidalgo y sus amigos, sus compañeros de lucha. No hay esa evidencia, pero para las personas que no conocen a fondo la masonería, pues les puede parecer extraño, pero se los explicamos. Para quienes están dentro de la institución masónica les va a parecer absolutamente normal y lógico, porque en primer lugar, pues todos los movimientos, todas las ceremonias que se llevan a cabo, los nombres de las personas que entran a las logias, se guardan celosamente como parte del tesoro secreto de las logias. Entonces no son documentos que se divulguen o que tengamos el gusto y la autorización para divulgarlos. De manera es que si actualmente que estamos viviendo una época de mucha tranquilidad, de no persecución política, ¿no? Todo tranquilo, seguimos conservando la discreción y la secrecía, pues imagínate en aquellas épocas convulsas en las que pues, se corría peligro de perder la vida. Entonces seguramente que toda la documentación pues era guardada celosamente o quizá destruida. Entonces esto hace que a través de los siglos
La masonería difícilmente pueda seguir un hilo cronológico de decir, tal día pasó esto y al siguiente día esto y al otro, aunque nunca deja de trabajar, siempre elogios trabajando todos los días de la semana, pero no hay los testimonios como tales, como documentos fehacientes. Entonces, sin embargo, creo que podemos seguirle pistas, y las pistas pues, son innumerables. Los que conocemos el sistema de trabajo masónico, la organización de los masones, además los que conocemos las temáticas y los asuntos que les interesan y les preocupan a los masones en sus reuniones, pues sabemos que de ninguna manera son ajenos a esos grandes movimientos sociales. Y en algunas otras partes del mundo sí se han salvado, se han rescatado historias documentales que nos pueden dar una idea por equivalencia o por parecido con lo que ocurrió aquí en Nueva España. Y esto es de lo que quería precisamente pedirle a nuestro querido hermano y amigo Aurelio que nos platicara, porque nos acaba de decir él, le gusta mucho, no de manera profesional, pero le gusta mucho ahondar en la parte histórica, investigar, y ha avanzado mucho en ese sentido. Entonces, Aurelio, antes de que tú te incorporaras a nuestra charla, Luisito nos estaba platicando su opinión personal respecto a la posibilidad de que Miguel Hidalgo no hubiera sido iniciado o sí hubiera sido iniciado en las logias masónicas. Y decía Luis que pues no hay evidencias, no hay documentos fehacientes que nos puedan decir con un sello de la logia fulana, estuvo en tal lugar y a tales horas y se hizo la ceremonia de iniciación. Sin embargo, de una manera un poquito paralela o de una manera como coadyuvante, sí hay mucha documentación que nos podría dar pues por lo menos luz en ese sentido. En lo personal, ¿tú qué opinión tienes respecto a la posibilidad de que sí sea iniciado, sí haya sido iniciado el movimiento masónico, el movimiento libertario, la revolución que le llamamos de Miguel Hidalgo, que se haya generado con el pensamiento masónico? Y esto que hubiéramos pensado en que tanto Hidalgo como sus compañeros de lucha sí fueron iniciados en una logia. ¿Tú qué opinas, de acuerdo con tus estudios y tu experiencia? Sí, gracias. Primero diré que a todos los masones nos gusta la historia, o nos debería gustar la historia, y también tendríamos que adentrarnos en ella para conocer no solo nuestro legado, nuestra herencia, nuestra rica tradición, porque fueron planteados de años, nos mantenemos en el orden, en el rito como tal, no abundaremos en ello, pero hay gente muy ortodoxa, hay investigadores que por supuesto son muy serios y basan su seriedad en la fuente documental, y lo entendemos, o sea, pretenden demostrar todo a través de una prueba documental, como pudiera ser un acta donde haga constancia, alguna plancha, etcétera, pero no puede ser, así definitivamente lo decimos, no puede ser que haya una documental de todos los casos absolutamente. Es imposible, y más por los tiempos convulsos que se vivían en ese entonces, donde por citar un caso, pues la masonería estaba proscrita y estaba condenada por bulas papales, o sea, había una persecución contra la masonería, había personas que abiertamente no se podían declarar masones, y hay muchas controversias, ¿no? Una de ellas es la del cura Hidalgo, porque aseguran, bueno, pues es que clérigo, no hay un documento, no se encuentra el lugar donde sesionaba la calle de las ratas, donde estaba esa logia. Entonces, solo por el hecho de que no tienen el documento de afiliación, asumen que ya no lo es, pero tendríamos que ver el trabajo que hay, y pues simple y sencillamente fueron masones, todos los hermanos que participaron en las grandes luchas, en las gestas por la independencia de sus naciones, por la construcción de un nuevo mundo, y se basan en ideas libertarias desde la Revolución Francesa, pasando por la Revolución americana, su independencia de los Estados Unidos en 1776, y las colonias de España y Portugal que después se independizaron. Y el primer caso, pues, fue esta lucha, ¿no? Sí, es cierto, hay otros hermanos que lo que dicen no es posible porque no hay un documento, pero hay tantas cosas que no pueden demostrarse documentalmente que tendríamos que tener el beneficio de la duda. Y mientras haya la aplicación de los preceptos, de los conceptos, por supuesto que hubo. Ahora, este es nada más un ejemplo, pero hay otras actividades donde hubo conspiraciones de los masones. ¿Por qué hay que tomar esto? Lo dejo ahorita nada más para el análisis,
Las logias masónicas funcionaban como partidos políticos a principios del siglo XIX. No había partidos como tal. ¿Por qué? Pues porque no había grupos políticos constituidos o democráticos en un virreinato, ¿no? En el reino y el virreinato no permitían que hubiera clubes, partidos, facciones, porque todo se regía por la corona. Entonces, todo pensamiento crítico tenía que hacerlo de manera clandestina, porque o era condenado por la corona o era condenado por la iglesia. Entonces, pues no podía decir el cura Hidalgo, sí, sí, soy iniciado masón, ¿no? Solo lo dejo ahorita para la reflexión y analizamos que la consumación de la independencia fue hecha por masones. Sí, justamente, qué lástima que no empezaste con nosotros puntual porque nos estaríamos bien sintonizados, pero ya nos estamos emparejando. Justamente lo que había comentado Luis Landini, que también es un hombre estudioso y un masón de mucho tiempo, con una gran experiencia, pues también había analizado algo similar. Y decíamos, la misma naturaleza de los trabajos de la institución, que nosotros guardamos celosamente la discreción en nuestras cosas, hace que sea prácticamente imposible para un estudioso fuera de la institución hacer una crónica que se vaya apegando día por día a los acontecimientos. En primer lugar, pues son muchas logias que hay en el mundo y la horizontalidad de las autoridades masónicas es algo interesantísimo, porque no es como una organización religiosa que tienen un sumo pontífice o un papa, un super jefe. En la institución masónica hay una horizontalidad, de manera es que no se tiene esa información concentrada en un solo punto, no puede ser ni será. Así que en el pasado, pues mucho menos. Y comentábamos esto, que si no hay pruebas, pues eso no es prueba. La falta de evidencias, decía Luis Landini, no es evidencia de que las cosas no hayan ocurrido. Pero sí coincidimos mucho con lo que acaba de decirnos nuestro querido hermano Aurelio, porque efectivamente podemos ver lo que actualmente en la materia policíaca le llaman modus operandi, es decir, la forma y los temas, el estilo de trabajos, pues lo podemos identificar claramente. Hay una palabrita, Aurelio y Luis, una palabrita que a muchos de nuestros amigos masones como que les preocupa o les molesta. La palabra es conspiración. Entonces sienten que el decir conspiración pues como que es algo peyorativo, algo que merece ser castigado, todo eso que se habló en el pasado, cuando aquí en la República Mexicana había un delito que se llamaba disolución social. Entonces, a los luchadores sociales que querían cualquier movimiento de mejora para la sociedad, se le acusaba de disolución social y pues era la cárcel política. Entonces, quizá no los metían a la cárcel por asesinato o por robo, pero sí por razones políticas que le llamaban disolución social. Afortunadamente, ese delito desapareció, pero en años previos, en el siglo XIX, el siglo XVIII, pues seguramente que la situación era terrible, era una verdadera persecución. Y comentábamos en alguna ocasión, Aurelio, que esto data de mucho más atrás. Las primeras organizaciones que podríamos llamar ancestrales de la masonería, por ejemplo, la de los caballeros templarios, pues fue disuelta en la hoguera. O sea, no nada más porque te voy a regañar y te voy a despedir de tu trabajo o te voy a meter a la cárcel 5 años. No. Era cosa de podía perder la vida en la hoguera. Y así les ocurrió a estas organizaciones. Pasaron los siglos, digamos 4 o 5 siglos, y entonces ya al llegar al 19, pues las circunstancias han cambiado. Y, por ejemplo, la organización de lo que ahora se conoce como la enciclopedia, esta gran obra cultural que se hizo en Francia, el positivismo de las ciencias, todo esto pues es evidentemente generado, gestado con grupos de gente que se reúne a pensar. No eran gentes que se juntaban nada más a jugar al bridge o al ajedrez o a las cartas. Seguramente para lograr esos grandes objetivos intelectuales, pues sus reuniones eran de tipo intelectual, eran discusiones filosóficas. Entonces, esto nos identifica claramente como el origen masónico de todos esos grandes movimientos. Y luego viene pues la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa también se resolvió con sangre.
Sí, el rey perdió la cabeza y después de esto vino pues, la terrible época posterior, el primer tiempo después de la revolución, que fue un verdadero baño de sangre, ¿no? Hasta que se resolvió con un crimen más y finalmente amainó, pero se resolvió a base de sangre. Entonces, con una situación tan peligrosa, pues imagínate en la Nueva España lo que ocurría y toda la situación que políticamente se estaba complicando mucho allá en la península, en la capital, en España, se estaba complicando mucho la situación, ya había peleas, digamos, ya había dificultades enormes al interior del reino, pero además con los reinos vecinos, con Inglaterra, con Francia. Entonces, con todas estas dificultades, como bien decía Luis, mencionaba que Miguel Hidalgo tenía dificultades para conseguir libros, porque una travesía por mar pues, tardaba 2, 3 meses, entonces podía hacer su pedido hoy, llegaba dentro de 2 o 3 meses a Europa, a lo mejor lo resolvían o lo surtían en un mes o 2 meses y regresaba el barco. Además, estamos hablando de lapsos enormes para tener noticias frescas de lo que estaba ocurriendo en Europa. Así que debe haberse gestado esos movimientos pues con ideas que habían llegado, pero generadas con su propia naturaleza y con su propia personalidad aquí en América. Como tú bien decías, ¿no? No solo estamos hablando de la independencia de México, sino podríamos extendernos a otros países de Centroamérica y de Sudamérica e inclusive a la independencia de los Estados Unidos con respecto a la corona inglesa. Entonces, yo creo que sí coincidimos, tanto Luis como un servidor, coincidimos contigo, Aurelio, creo que sí tenemos bases suficientes para afirmar que tanto Miguel Hidalgo como sus demás compañeros que inician la lucha eran masones y que después efectivamente pues partidos no porque los prohibieran, sino porque ni siquiera se tenía todavía el concepto. Es algo que política y socialmente ha ido evolucionando, como todo en la ciencia y en la tecnología. Va cambiando poco a poco y un día en el siglo XX hacen su aparición los partidos y comienza, digamos, a tomar el papel que anteriormente tenían las logias masónicas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu investigación, Aurelio? ¿Qué has hecho para llegar a estas conclusiones? Bien, gracias. Pues primero retomar brevemente este comentario de los templarios. Justo hace unos días, el 13 de octubre, es cuando se conmemora pues el asesinato de Jacques de Molay, el gran maestre de la Orden del Temple, en 1307. Los templarios eran originalmente defensores de la fe católica y después pues las intrigas del Papa Clemente V, hay que decirlo, sus intrigas llegaron hasta el rey de Francia, Felipe IV, y ellos buscaron de un modo u otro pues apresar a los templarios acusándolos de apóstatas y de traidores a la corona, etcétera, adoradores del diablo y cosas así. Esos fueron sus argumentos. Los aprendieron y los juzgaron. La Inquisición juzgó a Jacques de Molay y a los templarios, cuando el trasfondo real es que los templarios tenían un poder económico adquirido después de mucho tiempo. Fueron los primeros que crearon el concepto de la banca moderna, préstamos, había un tipo de documento para poder retirar en otro país algunas sumas de dinero. Entonces, fueron ellos, el rey de Francia y el papa, quienes sentenciaron a la muerte a Jacques de Molay y otros templarios en 1307. Por otra parte, yo he estado estudiando mucho en el siglo XIX el caso de uno de estos masones que no podemos comprobar que lo fueron, y me refiero a Maximiliano de Habsburgo. O sea, he estado estudiando mucho el caso, llegué mi investigación a varios lugares porque hay muchos temas ahí al respecto. Dicen que Maximiliano de Habsburgo no era masón porque tampoco hay un documento de afiliación, no se sabe cuándo fue su iniciación o en qué rito lo iniciaron, no hay, sin embargo, hay un montón de señales, un montón de acciones por parte de él que nos demuestran que era una persona muy cercana a la masonería y que probablemente fue iniciado en Europa, tal vez por Napoleón III, pero en los hechos lo practicaba porque él era un liberal y cuando llegó a México invitado por los conservadores, ahí es un argumento que algunos empiezan a repetir, dicen, ¿por qué si lo invitan los conservadores? ¿Por qué si lo invita la Iglesia Católica? Entonces,
aseguran que Maximiliano era masón si condenaba a la iglesia a la masonería. Yo les comento muy sencillo, o sea, no le van a ofrecer la corona a Maximiliano y le preguntan, pero no eres masón, ¿verdad? Porque si eres masón, pues no te podemos dar el empleo, ¿no? Entonces les digo, pues no creo que sea la única persona en el mundo que haya mentido por tener una chamba un poco, ¿no? Entonces, pues honestamente, llegó a México y no forzó la ley para que la católica fuera la religión oficial. Eso molestó mucho al clero. Tampoco regresó los bienes nacionalizados de la iglesia que ahora sí que se los quitó al clero y se los quedó la administración, no los devolvió. O sea, son acciones que nos hablan de que no era un cómplice del Papa Pío IX, sino que él tenía ideas liberales. Y además su gabinete era liberal en parte. Lo invitaron a ser el titular del rito escocés antiguo y aceptado. Él definitivamente dijo que no, pero comisionó gente de su confianza para estar al frente. Por lo mismo, ni modo de que lleguen los masones y le digan, le ofrecemos usted sea el titular y el protector del orden, y él diga, no puedo aceptar porque, pues, obviamente lo traen los conservadores y le dice, y él acepta, ya sería demasiado descaro. Entonces, no, también hay una teoría, esa no es mía, es una teoría del arquitecto Rolando Deneke, que dice que Maximiliano no fue fusilado, realmente fue perdonado por Juárez y salió hacia El Salvador, donde vivió los últimos años de su vida. Eso es parte y se argumenta que no lo hizo porque era un hermano masón. Pero esa es otra polémica. Yo lo dejo hasta ahí para que podamos hablar más otras personas. Pues mira, Aurelio y Luis, les voy a interrumpir un momentito el corte, les voy a hacer un pequeño corte de la conversación, porque les voy a comentar algunos saludos que tenemos de nuestros internautas que están mandándonos mensajes por, como está la transmisión en vivo por Facebook. Georgina Cabrera nos manda saludos fraternales y un triple abrazo fraternal, y nos comenta además que hay una carta inédita de Jacques de Molay. Entonces yo creo que sería, seguramente tú la tienes considerada, pero la hablaremos un poquito más adelante. Rafa Rivera nos manda un triple abrazo fraternal. Rafa, te agradecemos mucho tu presencia, tu compañía aquí. Aquí estás muy bien representado aquí con Aurelio Quiroz, nuestro amigo mutuo Rafa Rivera. También nos escribe Elías Trinidad. Dice que nos manda un triple abrazo fraternal, queridos hermanos. O sea que, digamos que se identifican como un poco siguiendo lo que estamos platicando ahorita. No nos dicen yo soy masón, pero hay algunos términos, algunas abreviaturas, algunas cosas que nos dan claramente la idea de que la persona, aunque no la conociéramos, sabemos que se está identificando como masón. Entonces esto pasa también en la documentación histórica. Nuestro querido hermano Joel Gutiérrez dice, y hay que ver sus escritos. Cada uno muestra detalles específicos acerca de los ideales libertarios de cada uno. Claro, claro, esto que dice Joel es absolutamente coincidente con lo que estamos diciendo. Aunque no firmen ni digan yo soy masón, pues la ideología, la libertad de pensamiento, la lucha por el progreso, todo eso identifica. Alfonso Suárez nos dice, salud, fuerza, unión desde el Valle de Cuba. Queridos hermanos, fíjate qué bonito desde Cuba. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, Alfonso Suárez. Nos gustaría mucho que nos acompañaras una de estas ocasiones en charlas entretenidas, y pues los hermanos de Cuba están absolutamente con las puertas siempre abiertas para que nos acompañen. Joel Gutiérrez agrega, la instalación de las logias de Lautaro en América Latina y en México, la de Chetumal, la de Jalapa, la de México y de Querétaro, están perfectamente documentadas, y en ellas trabajaba también documentado don Miguel Domínguez, una pista más de las ideas masónicas en el ideario independentista. Don Miguel Domínguez, el que en aquella época era el corregidor, esposo de doña Josefa, ¿no? Entonces, pues ahí estamos hablando de que a lo mejor, como hemos agregado en muchas ocasiones, en la casa del corregidor había una logia, o se instalaba una logia, aunque no estuviera decorada como tal. Jair Jiménez Aguilar, buenas noches, queridos hermanos, hágase la luz. Muchas gracias, y ojalá que sí, de alguna manera podamos iluminar a alguien con nuestros pensamientos. Mi querido Jair, te mandamos un abrazo. Déjenme ver quién más nos está hablando.
dice, ayer fue el aniversario de la caída de los templarios. Es lo que acababa de decir mi querido hermano Aurelio precisamente, ¿no? Y dice, el asesinato de Jacques de Molay fue el 18 de marzo de 1314. Y fíjate qué curioso que también estábamos hablando de que se cumplía un aniversario del nacimiento el cura José María Morelos hace unos días, cuando estábamos hablando precisamente de su asesinato. Y finalmente Alberto Delgado nos dice, buenas noches, queridos hermanos. A través de la historia, muchos masones han trabajado en la oscuridad. Sí, por supuesto. Es parte del encanto, diría yo, de la institución masónica, porque pues, procura tener una discreción que a veces se convierte en secrecía, a veces la discreción aumenta y entonces ya se convierte no solo en una organización discreta, sino secreta. Pero además, obviamente, como decía Aurelio cuando recién se incorporó a nuestra charla, era una época muy convulsa. Imagínense, perder la cabeza los monarcas de Francia y aquí en nuestro país, pues Hidalgo, Allende, los principales héroes acabaron también sin cabeza y sus cabezas colgadas en la lóndiga de Granaditas. Entonces, no estamos hablando de que se jugaba con esto, de que nada más era cuestión de que te voy a excomulgar y no te voy a dar la hostia el domingo. No, 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 se corría peligro de muerte. Entonces, esto hacía, por supuesto, que los trabajos masónicos estuvieran mucho más replegados a la oscuridad. De manera que no es pues lógico que encontráramos documentos así como en un archivito, como hechos por una muy buena secretaria, con sus marquitas, sus titulitos en el folder y puestos por fecha o por nombre, ¿no? Es muy complicado. Ahora, regresando a lo que nos decías, Aurelio, tú lo decías de una manera un poquito sarcástica, decías, no es posible pensar que los masones fueron a decirle a Maximiliano, oye, Maximiliano, te invitamos, pero no digas que eres masón, etcétera. Ahí yo matizaría lo pongo a consideración de ustedes y de nuestros amigos internautas, no es que le fueran a pedir como masones que viniera, es que justamente las conspiraciones, los grupos de poder, así como actualmente hay grupos de poder entre la industria y la banca y el comercio, pues en aquella época los grupos de poder eran los pensadores y que tenían además a las milicias de su parte. Entonces, estos grupos que sí eran conspiradores porque trataban de modificar el estatus, pues eran los que organizaban y decían, pues hay que ordenarle a Napoleón que haga esto y que haga lo otro. Esto es bien evidente. Si los masones hubieran estado plegados suplicándole, oiga, don Maximilianito, por favor, vaya usted ahí a poner orden en México, pues esto no funciona, no es así. Cuando se le determina que fulano va a venir a ser emperador de México, es porque hay un grupo poderoso que forzó a Napoleón a que lo ordenara así a su primo, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por una real capacidad de acción y de coerción, pues no se habría logrado. Decía Luis hace un momentito, hablaba de otros personajes, ahorita le doy la palabra a Luis, otros personajes que en las logias que mencionaba también Joel, las logias lautarinas, las logias Lautaro en Centroamérica, apoyaron a Bolívar y a Sucre y a San Martín, los apoyaron para traer toda la información y recursos económicos, tácticas y armamento de Europa. Y lograron aquí también deshacerse de sus respectivas colonias. Entonces, hablabas tú, Luis, dabas inclusive los nombres de algunos personajes que en alguna ocasión hemos platicado aquí. Sí, esta figura Miranda, que es como se considera el prelibertador de todo Sudamérica, que fue entrenado, bueno, fue iniciado también en Europa, en Inglaterra, y de hablábamos con ese famosísimo documental del History Channel que habías mencionado, donde se muestra, y esa palabra de término novelesco, ¿no? La conspiración masónica para la libertad de las colonias de España. Y bueno, esos grupos no se hicieron malamente, pero la manera en que lo pintaban, de que era propiciado o planeado por las logias de Inglaterra para poder apoyar el comercio,
Y pues en esa época donde había mucha pelea entre las grandes potencias como es España, Inglaterra y Francia, pues obviamente Inglaterra quería tomar de alguna manera alguna ventaja al perder sus colonias de hacer lo mismo con España y que este pensamiento de libertad pues también se fuera transmitido a través de esta persona de Miranda, que fuera como esta semilla y que siguiera en su camino ir regando este conocimiento o estas ideas en ciertos personajes que la historia pues, los ha marcado como los principales libertadores en todo claro, de Sudamérica, Centroamérica y también en México. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que también Aurelio en ese sentido coincidía con nosotros, porque si lo vemos en la época actual, para las fotografías de la televisión, para las imágenes de televisión, las fotografías de los periódicos, los grandes personajes se reúnen en una mesa muy elegante, con sus micrófonos abiertos, y allí platican. Pero para que llegue el momento de esa reunión cumbre en la cual se toman fotografías, se saludan de mano, y tienen un gran escenario de banderas y todo esto, para llegar a ese punto, antes hubo una labor enorme que la mayoría de los ciudadanos no está a nuestro alcance, pero una labor que ahora le llaman cabildeo, es decir, grupos que van a platicar y a intercambiar opiniones y a ofrecer favores a cambio de apoyos. Es decir, se va armando una situación actual como la guerra en Ucrania. Pues no es que nada más a Biden se le haya ocurrido, comiencen a mandar misiles a Ucrania y que su contraparte Putin haya dicho, pues vamos a atacar esos misiles que están mandando los norteamericanos. No es así de simple. Son situaciones económicas, bancos, industria bélica. Es un tinglado enorme. Entonces, para que llegue el momento de que disparen los primeros balazos o que finalmente disparen el último, pues han sido acuerdos en lo oscurito, no hay otra manera. Aquí lo vemos con nuestros legisladores, por ejemplo. De pronto, los legisladores de la oposición al gobierno del presidente López Obrador decidieron ponerse en huelga y dijeron, no vamos a pasar absolutamente ninguna ley, que sea buena, mala o regular, no nos importa, simplemente si viene del presidente López Obrador, la cancelamos. Bueno, esa estúpida y absurda posición no tiene reducción, no se puede modificar si no es a base de mucha labor por debajo del agua, platicando en secreto, platicando, para que un buen día llegan al pleno y votan una ley y la aprueban. Entonces, para que eso ocurra no es cosa de milagro, ni porque le hayan dicho, oye, por favorcito, hazme el honor de votar a favor, ¿no? Son organizaciones secretas que van dándole esos frutos. Entonces, esto si lo trasladamos a 1 o 2 siglos antes, pues creo que nos debe quedar muy claro que todas estas conspiraciones eran originadas al interior de las logias masónicas. Y yo no veo peyorativo el hecho de decir que somos subversivos o que somos conspirativos. Pues si una situación está mal, yo creo que la reacción más liberal, más progresista que pudiéramos pedirle a un ser humano es que la cambie. Y si la puede cambiar pacíficamente, con ideas, con argumentos, con razones, qué bueno. Pero si no se puede, llega el momento en que tienes que romperle las muelas al que no lo deja, ¿no? Entonces, por eso, de pronto, el cambio de opiniones ya no se convierte nada más en el hablar, en el decir, sino de repente se pasa a los golpes y a los balazos. Pero me parece que es muy claro, como ustedes lo han dicho bien, es muy clara la intervención conspiradora de las gentes que se reúnen en una logia masónica a discutir, a pensar, a tratar la situación que les agobia en ese momento o a tener teorías de avanzada. Teorías como esto, de decir, oye, pues el monarca se está enriqueciendo de una manera brutal mientras el resto del pueblo está muriéndose de hambre para poder pagar los impuestos. Algo debe cambiar. Y esa idea de transformar la realidad en otra mejor, pues solamente se da al interior de grupos que piensan, que se dedican a pensar, no a pensar, como decía Luis, hablaba de un término que utilizó un escritor, de decir que las reuniones de Miguel Hidalgo eran tardecitas chocolateras, ¿no? O merienditas chocolateras. Pues sí, ese era el pretexto,
vamos a tomar un chocolatito, como cuando nosotros tres nos podemos reunir, vamos a tomar un café en un restaurante. Sí, no es que realmente queramos tomar el café, sino lo que queremos es platicar y tomamos el pretexto del cafecito, pero la idea es la charla. Y esto es lo que estamos haciendo actualmente en charlas entretenidas. Pues el pretexto es tocar un tema determinado, pero la idea es que esto sirva como un verdadero balcón, una ventana, una puerta que dé acceso a ideas nuevas, frescas, que penetren ideas de ese tipo del mundo que no es masón y que al mundo no masón le lleguen las ideas de los masones, es decir, romper un poquito ya con las famosas torres de marfil. Entonces, en esas estamos, Aurelio. Coincidimos entonces, pero ahí dijo algo interesantísimo, Aurelio. Hay la teoría de que probablemente Maximiliano de Habsburgo, que todos en la historia oficial sabemos que fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, flanqueado por dos generales, Miramón y Mejía. Y ahí murió, y después inclusive hay la idea de que era tan alto el hombre que el féretro que le habían mandado hacer no alcanzaba, no le cabían los pies. Entonces se tuvo que modificar el féretro para que le cupieran los pies, hacer uno nuevo. En fin, esa es una teoría. Por la otra, Aurelio nos comentaba, nos adelantaba, que hay alguna idea de que fue perdonado y no fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Y esto me hizo pensar en todos los famosos que han muerto, que durante mucho tiempo el imaginario popular les sigue considerando vivos. Por ejemplo, Pedro Infante. Pues Pedro Infante, mucha gente durante muchos años dijo, no murió Pedro Infante, vive y anda por ahí, y hasta salieron algunos cantantes que cantaban similar a Pedro y diciendo, yo soy el auténtico Pedro, que no me morí, cosas de estas, ¿no? Entonces, en el imaginario popular de repente hay ese tipo de leyendas. No sé si esto pudiera aplicarse también, mi querido Aurelio, con la historia de Maximiliano, o si haya alguna prueba más cercana, más clara, de que Maximiliano vivió el resto de la vida, disfrutó del resto de su vida pues, en paz. Bueno, pues me gustaría primero hacer un comentario rápido sobre el caso de Francisco de Miranda, que era un venezolano de nacimiento, nació en Caracas. Él estuvo participando en la Revolución Francesa, participó en la Revolución Francesa y le fue bien en Europa, incluso alcanzó el rango de mariscal, fue mariscal en Europa. No le funcionó a la hora de llegar a Venezuela para intentar la independencia de España y conoció obviamente a Bolívar, pero tuvieron muchas diferencias ahí Francisco de Miranda y Bolívar, no se coordinaron, no hubo ese clic y pues no participaron juntos para la independencia ahí de, no solo de Venezuela, sino también de Chile y Guinea, que fue un trabajo que hizo el libertador Bolívar, también hermano masón. No obstante, el nombre de Francisco de Miranda, como un dato curioso, está inscrito en el Arco del Triunfo ahí en Francia. Ahí está su nombre, junto con los de otros revolucionarios destacados. Sobre el tema de las logias, no mencionaría las logias lautarinas, que ya las citó su hermano Luis, pero sí les comento que hubo otra organización que fundó Guadalupe Victoria, él fundó la Legión del Águila Negra, se llamó, la Legión del Águila Negra, en 1823. Él era parte ya de un triunvirato que gobernaba, Nicolás Bravo, era parte de él, Pedro Celestino Negrete, eran este triunvirato que gobernaba, y después ya se convocaron al tema de las elecciones, después del tema del caso de Iturbide, ¿no? Del primer emperador, pero bueno, el mismo Guadalupe Victoria fundó esta Legión del Águila Negra, pues con la intención de generar un grupo que fuera una base de apoyo para sus actividades políticas. Como dice nuestro maestro Rafael Maldonado, al no haber un sistema de partidos, pues lo que conocían eran las logias. Y pues varios yorquinos eran parte de la Águila Negra. Y bueno, era un grupo que trataba de diezmar la fuerza, la influencia de los escoceses. Nicolás Bravo era de los escoceses también, junto con otros, con Codorníu y otros más. Y se conformó como un grupo más nacionalista, anticlerical, esta Legión del Águila Negra, que además tuvo integrantes que participaron o intentaron buscar la independencia de Cuba.
Todas estas participaciones no eran nada más por un espíritu de libertad. Todo tiene que ver con cuestiones políticas. En eso apoyaba la independencia de Cuba, pero por otro de España, que limitaba las comunicaciones de México hacia, por ejemplo, incluso Estados Unidos por la vía de Veracruz. Entonces, tenían que independizar Cuba para beneficio de los propios mexicanos. Entonces, él participó en el diseño de la Legión y buscó que otros cubanos se empezaron a organizar para la independencia. Para eso funcionó la Legión del Águila Negra, que tuvo características un poco distintas de la de México. Pero bueno, eso es como un dato para que no lo quedemos en el ideario. Y el tema de Maximiliano da para mucho, porque al final lo perdona Juárez y hay una serie de señales que nos dicen o podrían sostener este dicho. Primero, esto que refiere el maestro Maldonado, resulta ser que el cuerpo no cupo en la caja. ¿Por qué? Porque realmente no era Maximiliano el que habían metido en ese cajón. Cuando el cuerpo llegó a Europa, la mamá de Maximiliano, Sofía de Baviera, recibió el cadáver. Lo recibió hasta enero, hay que aclararlo. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque fue el 19 de julio cuando lo fusilan del 67 y llega hasta enero del 68. O sea, tardó más de 6 meses. Si bien es cierto que un viaje en barco, porque en ese entonces era eso, es tardado, tampoco tarda 6 meses. Y no le entregaron el cadáver a los diplomáticos que habían ido de Prusia, por ejemplo, a recuperar el cadáver, no. Y también aquí en México hubo gente que lo intentó reclamar, no lo soltaron. ¿Por qué? Pues porque realmente estaban buscando la manera de pues, tapar el hecho de que no era él. Cuando ven, por ejemplo, la máscara mortuoria, no se parece en nada al cadáver que después se presentó. Entonces hay muchas inconsistencias que cuando las vamos juntando nos dan como que la idea de una sospecha fundada, ¿no? Podríamos no asegurar, no hay un acta, pero ahí hay un montón de elementos que me dicen por qué no se hizo, por qué los cadáveres de Miramón y Mejía sí se los entregaron a las viudas en el acto, en el momento. Por cierto, no murió o no lo fusilaron flanqueado por ellos. Maximiliano le cedió ese lugar del centro a Miguel Miramón, que era un excelente militar, un genio militar, además un tipo muy astuto. Miramón es un buen personaje de la historia, aunque haya peleado el bando conservador, pero era un tipazo. Y le cedió el lugar de honor del centro, llamémosle de honor por llamarle de algún modo, a que lo pusieran en medio para que les dispararan, ¿no? Pero además hay detallitos, digamos que pudiéramos pensar que más niños, por ejemplo, el tipo de arma que utilizaron el pelotón de fusilamiento contra Maximiliano, eran unos rifles Springfield con bayoneta, y esos rifles no eran los de retrocarga, eran de un solo tiro. Entonces le dispararon ahí, y más inconsistencias. ¿Quién de los biógrafos reales de Maximiliano estuvo presente ese día? Ni uno solo, ni uno de sus biógrafos más asiduos estuvo presente ahí, ni siquiera estuvo su médico Samuel Bach, no estuvo tampoco su secretario particular, o sea, todos lo vieron o de lejos o no estuvieron presentes. José Luis Blasio era su secretario. Lo que se sabe es que estaba rodeado por un cuadro de soldados y le dispararon, pero no vieron el momento. Los médicos que certificaron la muerte en ese lugar ni siquiera se acercaron a ver si tenía pulso. De lejos dijeron, ya está muerto, y así lo consagra el acta, y lo dicen claramente, que lo hicieron a distancia, ni siquiera fue cerca. El embalsamamiento supuesto lo tuvieron que hacer varias veces porque según esto no les quedaba. Entonces, todas esas pequeños grupos de inconsistencias nos hacen dudar de que realmente sucedió. La teoría de Deneke es que salió hacia Centroamérica. Sí. Salió hacia Centroamérica y vivió en El Salvador. Los ortodoxos dicen que no, porque resulta ser que haciendo cuentas en el acta de defunción de esta persona que se llamó Justo Armas, así se llamaba Maximiliano, no coincide en fechas y tendría que haber muerto a los 104 años. En eso se basan los que no apoyan esta idea, en que vivió demasiado. Hasta ahí lo dejo. Pues muy bien, fíjate que a Alberto Delgado, que nos habla del oriente de Cuba,
y Georgina Cabrera, que siempre está muy al pendiente de toda la parte histórica de nuestros trabajos, le pide que nos haga favor de enviar su teléfono. No sé si nos puedas enviar, Alberto Delgado, tu teléfono aquí por este chat o por inbox, pero para poder hacer contacto contigo nos encantaría hacer una relación más cercana con todos los hermanos de Cuba. Entonces, si nos pudieras hacer favor, Alberto Delgado, te lo agradeceríamos mucho. Lo puedes mandar por este medio o te digo por inbox. Y Rafa Rivera dice, como cuando dicen Juárez, espérame porque aquí dice aquí, como cuando dicen si Juárez no hubiera muerto estaría vivo. Pues sí, Rafa, querido, sí, dice, sí, ¿qué pasaría si Juárez no hubiera muerto? Pues sí, estaría vivo todavía, desde luego. Creo que es lo que tengo ahorita de comentarios, pero no sé. Luis, ¿tienes alguna cosa que agregar? Estamos a punto de terminar nuestra reunión, entonces me gustaría que redondearas con algunos de tus conceptos. Mira, es interesante la historia de Maximiliano, más el hecho de que si vivió, no fue fusilado. Yo creo que las ideas que él que traía, inclusive respecto a la monarquía, él pensaba que la democracia o que un presidente gobernaba estaban más sujetos a ser corrupto o que el poder lo absorbiera. Pero a un monarca, a un rey, lo único que tenía que defender era su buen nombre. Como tal, era lo que él trataba de defender al ser monarca de México. Y otro punto, que pues, yo creo que nos va a dar para otra charla entretenida, sería que consideráramos el caso de Iturbide, que se le debería de llamar, según algunos historiadores, el verdadero padre de la patria. Es el que el que logra la negociación entre los ejércitos insurgentes con el virreinato para lograr la independencia de México, y él no acepta la monarquía absoluta como se había propuesto. Él pide una monarquía constitucional y que lo ratificara los congresos de los estados para que fuera aceptado como tal. Claro, a toro pasado, pues igual sin evidencia, pues es más difícil de manifestarle o de comprobar, pero sería muy interesante ir tocando estos temas. Gracias. Pues ya tenemos unas grandes historias y no solo esto, aparte de los misterios estos de las conspiraciones, que lo teníamos así como un gran misterio por resolver, pues ahora tenemos otros, tanto el hecho de que Agustín de Iturbide sea reputado como el padre de la patria en lugar de Miguel Hidalgo, como el hecho de que a lo mejor Maximiliano ya 50 años después no haya muerto realmente en el Cerro de las Campanas, sino que pues por alguna razón que desconocemos, los antecedentes que nos da Aurelio me parecen como pruebas que podríamos ir agregando a una teoría, pero por el otro lado, pues a mí me parecería como la gran mentira del sistema de Benito Juárez y todo esto, y no sé qué tanto podría haber aceptado el reino francés, Napoleón, haber aceptado un cuento de ese tamaño, ¿no? Y decir, pues la señora Carlota que siga acá y su marido que muera en El Salvador y esperar pacíficamente a que termine su vida. Y sin embargo, pues Benito Juárez sigue la lucha de reforma y se reinstala la república. Es decir, un fracaso total de la aventura de Maximiliano, de la aventura del emperador, y pues la entronización del orden constitucional de la república y el nacimiento, el renacimiento de nuestra patria, ¿no? Entonces, como que, vaya, es difícil de casarlo, pero hay elementos como los que bien esgrime Aurelio, que podrían darnos idea de que algo raro ocurrió, ¿no? Que no fueron los rifles o que no estuvo al centro del pelotón o que el féretro, en fin. De manera que ya estamos con otra incógnita más por resolver, mi querido Aurelio. Te lo agradezco mucho. ¿Quieres rematar con algo? Estamos a punto de terminar nuestras charlas entretenidas de hoy y me gustaría así como redondeando el concepto para que dejemos en otro día otro tema, pero que esto más o menos quede claro. Sí, no voy a entrar en detalles, pero Maximiliano ya no tenía a nada que regresar a Europa, ¿eh? A nada tenía que regresar.
todo el mundo lo despreciaba porque efectivamente su aventura fracasó. Y no regresaba tampoco porque Carlota no estaba loca, como decían. Ella tuvo un hijo fuera del matrimonio y había un problema con las cuestiones de la sucesión. Los monarcas tienen ese problema de sus herederos, la sucesión a sus enormes reinos e imperios. Ya lo trataremos porque también Maximiliano tuvo un hijo fuera del matrimonio. Son otras polémicas que están en torno al emperador. Yo redondaría y cerraría con lo siguiente. Si hay una duda de si fueron o no masones tales y cuales personajes, vamos por una cuestión muy simple. Por sus obras los conoceréis. Son las obras los que lo determinan, no el documento, no el papel, lo sabemos. Es la actitud que toman al abordar las problemáticas, su línea de acción, su congruencia con una forma de pensamiento. Y el pensamiento liberal es lo que distingue a todos los masones en todo el mundo, con todas las variantes que tengan, pero son gente libertaria y de avanzada, eso hay que destacarlo. O sea, los masones son gente de avanzada y lo han demostrado a lo largo de toda la historia. Por lo pronto es cuanto. Aurelio, querido, te agradezco en todo lo que vale tu presencia, toda tu cultura, tus conocimientos históricos. Nos has dado una imagen muy clara de lo que se puede plantear en este sentido. No llegamos a una conclusión definitiva por lo mismo que hemos platicado. Tendríamos que tener la selfie de la iniciación de alguno de ellos y pues no lo tenemos. Pero, como bien dicen ustedes, hay pistas en toda la historia, en el modus operandi de las logias masónicas que nos pueden indicar que sí estamos en lo cierto cuando afirmamos que estos héroes fueron masones y que los movimientos revolucionarios independentistas de América fueron generados, fueron gestados al interior de logias masónicas por masones debidamente organizados. Entonces yo te agradezco mucho, Aurelio. Estamos terminando. Amigos internautas, les agradezco mucho su atención. Recuerden que todos los viernes a partir de las 21 horas estamos transmitiendo estas charlas entretenidas en vivo por Facebook y unas horas después lo subimos a nuestro canal de charlas entretenidas en YouTube. De manera es que pueden ver esta charla, los que no la hayan tenido oportunidad de verla completa, la pueden ver a partir de unos minutos, ya está en nuestros acervos, tanto de Gran Logia Independencia número 2 en la plataforma de Facebook, como en charlas entretenidas de la plataforma de YouTube. Aurelio, querido, te mando un abrazo, te agradezco mucho tu apoyo, tu presencia, reconozco mucho tus conocimientos. Luis, querido, te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Hemos tenido una charla muy, muy interesante. Espero que nos acompañen el próximo viernes a partir de las 21 horas.